Amén, hermanos. Vamos a recibir la palabra de Dios con un fuerte amén. Amén. Así como estamos, hermanos, ¿verdad? Así de pie. Vamos a abrir nuestras Biblias. Hermano Pepe, Dios le bendiga. Amén. Aquí. Amén. Ánimo que tienen, hermano, ¿verdad? Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo 11, por favor. Evangelio según San Juan, capítulo 11. Vamos a leer desde el versículo 36, versículo 36, al versículo número 44. Juan, capítulo 11, versículo 36, al versículo número 44, como ya es costumbre, de manera alternada, hermanos. Si lo tienen, pueden decir amén. Amén. ¿Tienen, verdad? Bien, yo comienzo con el versículo 36, ustedes el 37 y unidos en el verso 44. Amén. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, quiere ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Amén. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Unidos. Y El que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. La enseñanza, hermanos, de esta tarde quiero basarla en el versículo número 41 y verso número 42. Dice así: entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Verso 42. Yo sabía que siempre me oyes. El tema, hermanos, es: ¿realmente es importante que el cristiano ore? ¿O realmente es importante la oración en la vida del cristiano? Yes. Pastor, eso ya lo sé desde que empecé a llegar a la iglesia. Pastor, pero si lo sabemos desde que empezamos a llegar a la iglesia, desde que fuimos salvos, ¿por qué no continuamos, hermanos, orando? La realidad es que la oración es muy escasa en la vida de muchos cristianos. Por eso la vida de muchos cristianos se ve frustrada, se ve, verdad, en situación difícil. No saben qué hacer, pero la solución es orar. Amén. Cierre sus ojos, incline su rostro, vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por lo bueno que eres con nosotros. Padre, te pido que me quites del medio, Señor, y que tu nombre sea glorificado. Limpia mi mente y mi corazón, Padre. No permitas que ninguna palabra, Señor, que no sea de edificación salga de mi boca. Te pedimos, Padre, que sea tu Espíritu Santo, Señor, el cual obre, Señor, y hable a nuestra vida. Ayúdanos a tener un corazón dispuesto para aprender de tu palabra, Señor, y ser hacedores de ella. Háblanos, Señor, hoy en esta tarde. Te pedimos, Padre, que nos limpie, Señor, de todo pecado, de toda maldad. Que, mi Dios, podamos tener un corazón contrito, Señor, y humillado delante de tu presencia. Que, Padre, que tomes el control de todo lo que se va a hacer y principalmente, Padre, de esta enseñanza. Bendice tu palabra, Señor, te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén. Puede sentarse, hermano, puede tomar su lugar.
Hablaremos, hermanos, hoy en esta tarde acerca de la importancia, hermanos, de la oración, acerca, ¿verdad?, de la importancia que tiene que ser la oración en la vida del cristiano. Pastor, muchas veces me han enseñado de eso, ya lo sé que tengo que orar, ya lo sé, ¿verdad?, que tengo que orar por algún familiar, por alguna necesidad, pero muchas veces se nos olvida, hermanos, aún hasta orar, darle gracias a Dios cuando ya tienes el plato, tu alimento ahí en tu mesa. ¿Por qué razón, hermanos, grandes personajes en la Biblia, verdad, que caminaron con Dios, que cuando doblaban sus rodillas, verdad, Dios les escuchaba y les contestaba sus oraciones en el momento, verdad, cuando oraban, hermanos, verdad, Dios contestaba esas peticiones, no porque ellos fueran perfectos, verdad, no, porque Dios escucha las oraciones de sus hijos. Amén. Ellos mantenían un devocional de oración, no solamente, ¿verdad?, lectura de la palabra en ese tiempo del Antiguo Testamento hacia atrás. Sabemos que no tenían la Biblia por completo, pero ellos se pasaban, ¿verdad?, deleitándose en oración, cuando en realidad, hermanos, hoy la vida de muchos cristianos, si hablamos de la oración en un porcentaje, ¿cómo está tu vida de oración? Del 1% desde el 0, hermanos, hasta el número 100%, ¿qué porcentaje te darías tú? 30%, sincero, ¿verdad? Pero la realidad, ¿verdad?, es de que muchos cristianos no llegan ni siquiera a un 30%. Yes. ¿Cómo pues decimos, hermanos, que queremos que Dios conteste nuestras peticiones, nuestras oraciones? Y es fácil, y yo no digo que está mal, hermanos, cuando se piden las hojitas de oración, porque eso lo manda, ¿verdad? Estamos orando unos por otros y sabemos que Dios contesta las oraciones. Y sabes, Dios se glorifica a través de eso. Pero algo, hermanos, que también debe de ser de nuestra parte es de que yo doy mi hojita de oración, pero el trabajo no se los tengo que dejar a los hermanos, yo también tengo que estar orando por ellos. Entonces, si es una verdadera, hermanos, realidad, es cuán importante es la vida de oración en la vida de ¿verdad?, de cada cristiano, de cada joven, de cada señorita, de cada padre de familia. ¿Por qué razón? Muchas veces hay situaciones que no vas a saber cómo actuar, qué decisión tomar, ¿verdad? Cómo, ¿verdad?, enfrente de un problema, una crisis, una necesidad grave, aún incluso familiar. Y sabemos que la solución está ahí doblando nuestras rodillas, Dios esperándonos, ¿verdad?, ahí en su trono, para que nosotros podamos doblar nuestras rodillas, presentar nuestras oraciones delante de Él. Amén. ¿Sabe algo? Dios escucha. Pero la realidad, hermano, es de que muchas veces carecemos de esa área. Yo siempre creo esto. Una vida de la lectura de la palabra de Dios con una vida de oración, dos juntas, ¿verdad? No puedes nada más leer tu Biblia y dejar la oración a un lado, no se puede. No puedes nada más orar sin leer la Biblia, no se puede. Bueno, se puede, pero no se debe de hacer. Oración y lectura de la palabra de Dios, juntas, ¿verdad?, de la mano. ¿Sabes qué? Tú vas a hablar con tu Padre Celestial, y Dios te va a hablar a ti. Amén. Si nuestro Señor Jesucristo, siendo un ser divino, oraba, ¿por qué nosotros no lo hacemos? ¿Acaso somos más que Dios? ¿Acaso el Señor Jesucristo no pasó tantas noches, hermanos, orando, ayunando, ¿verdad?, para cuando viniera la tentación por parte del enemigo, Él la pudiera soportar? Si era Dios mismo, entonces, ¿por qué oraba? Sabemos que mucha gente dice, fue un gran ejemplo. Claro, ¿verdad? Pero Él es nuestro Salvador. Amén. Y nos dejó el ejemplo de orar. Amén. Orar, ¿qué? Sin César. Había en el colegio, había un joven, ¿verdad?, que se llamaba César. Y empezaban los grupitos a orar. Decían, no, el hermano que se vaya para allá porque él es César, orar sin cesar. Entonces, amén. ¿Por qué, hermanos? La realidad, hermanos, es de que el cristiano no debe dejar de orar. Aún, hermanos, una vez estaba con el pastor, ¿verdad? Fuimos a Durango, estaba en una iglesia, fui cuando yo estaba todavía en el colegio. Y me sorprendía la actitud del pastor. 4 de la mañana, se levantaba, se lavaba la cara, limpiaba los dientes, oraba y se ponía a leer la Biblia.
Los 3 días de conferencias que estuvimos allá, igual. Una convicción. Una disciplina que él tenía. Muchas veces, hermanos, lo podemos encontrar en la Biblia, de que aún el Señor Jesucristo dice en la Biblia que muy de madrugada se levantaba para ir a orar. La oración, hermano, es algo que el cristiano olvida. La realidad es de que se olvida. Yo no voy a pedir que levantes tu mano, pero ¿qué hiciste al despertar? Abriste los ojos. ¿Pero qué hiciste? Realmente doblamos nuestras rodillas y dile, Señor, gracias por tu misericordia, porque por un día más de vida yo pude despertar. Lo hicimos. El cristiano se olvida de orar. Orar, hermanos, es importante. ¿Sabes por qué? Porque orar te mantiene en una comunión con Dios. Tú oras con tu Padre que está en los cielos y Dios te va a hablar a través de su palabra. Pero ¿cómo queremos? Amén, pastor. Gloria a Dios. Necesitamos orar. Claro que sí. Pero ¿cómo somos en la casa? Donde nadie nos ve. Donde, verdad, ahí nada más está el cachorro ahí ladrando. ¿Cómo somos ahí realmente? Ahí en lo íntimo no dice Dios en su palabra, ¿verdad? Entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en lo público. Eso es lo bíblico. Muchos oran, ¿verdad? Hasta se dan golpes de pecho en las iglesias. Allá, ¿verdad? Personas publicaciones que suben, mándame un puntito, mándame tu número y yo voy a orar por ti. Le dije, ¿esa persona qué le pasa? Dios somos hijos de Dios, tenemos una comunión personal y directa ya con el Padre. Algo, hermanos, muchos cristianos piensan que orar es una pérdida de tiempo. No, pastor, yo no creo eso. ¿Cómo está tu vida de oración? Sinceramente, ¿cómo está nuestra vida de oración? Jesús es nuestro primer ejemplo, hermanos, para orar. El pastor no ora, el hermano no ora, la hermana no ora. ¿Yo por qué voy a orar? Quiero un buen ejemplo. Vaya conmigo a Marcos 1:35, por favor. Marcos, capítulo 1, versículo 35. Dice, levantándose muy de qué, hermanos? Levantándose muy de mañana, ¿verdad? Siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí, ¿qué, hermanos? Oraba. Vea el tremendo ejemplo del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo también se cansaba, también dormía. ¿Por qué razón? ¿No dice que, verdad, que el Señor Jesucristo, cansado del camino, Él se sentó? ¿Por qué razón? El Señor Jesucristo dice, muy de madrugada, siendo aún oscuro, se levantaba para hacer ¿qué, hermanos? Principalmente orar. Orar con Dios. Eso quiere decir una comunión íntima con su Padre, ¿verdad? Que Él, a pesar, hermanos, no le contaba a los demás que iba a orar. Hay otras partes en la Biblia, ¿verdad?, que agarra a ciertas personas y van a orar. Pero principalmente Él nos enseñaba y Él es nuestro mayor ejemplo para orar. No te fijes si en el hermano, ¿verdad? El hermano ora o no ora. Así es. Él va a dar cuentas de Dios por su vida. Pero tú, hermano, pero yo, vamos a darle cuentas a Dios, ¿verdad? Realmente, si pasábamos tiempo en un ejemplo. Algún día vamos a estar delante de Dios dándole cuentas por lo bueno, lo malo, por cómo aprovechaste tu tiempo aquí. Así que de cada palabra, Dios no se le va a escapar absolutamente nada. De cada palabra le vamos a dar cuentas a Él. Ahí se presenta el pastor, ¿verdad? ¿Por qué no orabas? No tenía tiempo por mi trabajo, Señor. Eso no nos va a justificar delante de Él. Claro, vamos a ir a la presencia y estar con Él. Pero el tiempo, hermanos, que Dios nos está prestando aquí en vida, ¿verdad? Es para aprovecharlo y tener una comunión íntima con Dios. Si yo no estoy bien con Dios, si yo no tengo una buena relación con Dios, con mi Padre, tú no la vas a tener con una persona que te rodea. No vas a tener una buena comunión con tu hermano, con tu hermana. ¿Por qué razón? Si no tienes una buena comunión con Dios, oración con Dios,
no lo vas a poder estar bien delante de los demás. Siendo el Hijo de Dios, siendo Dios mismo, hermano, Jesús oraba. Los discípulos, ¿verdad?, le dicen al Señor, enséñanos a orar. No me enseñes, Señor, a sanar, no me enseñes a hacer otras cosas, Señor. Enséñanos a orar. Vaya conmigo a Lucas 11:1, por favor. Lucas capítulo 11, versículo 1. Dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a quién, hermanos, a sus discípulos. Uno se le acerca y le dice, Señor, enséñame a orar. Tal vez, Señor, yo no sé cómo orar a mi Padre, cómo tener comunión con mi Padre, Señor, pero enséñame. Aún, ¿verdad? Muchas personas cristianos, no lo digo que se ofendan ni nada de eso, y yo lo entiendo. Una persona que va recién convertida, tal vez se les dificulta orar. Yo lo sé y lo entiendo. Yo pasé por lo mismo. Pero una persona que ya tiene años en el Evangelio, que aún todavía se traba al orar, que aún no sabe cómo, ¿verdad?, dirigirse a su Padre, 2, 3 minutos, ¿verdad?, y ya se cansa, ya no sabe ni qué pedirle a Dios. En acción de gracias, no nos alcanza el tiempo, hermano, sinceramente, para agradecerle a Dios. Pero ¿sabes dónde si tienes tiempo? En tu casa. Ora, Señor, gracias por esto y esto. ¿Y sabes qué? Dios se va a agradar de eso. Cuando Jesús le dice a Lázaro, ven fuera, dice, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sé que siempre me oyes. Algo, hermanos, que el Señor Jesucristo, sabemos que Él es Dios mismo, pero algo que nos enseña la Biblia, que en todo lo que Él hacía, siempre oraba. Siempre estaba la oración presente. Antes de que Él fuera tentado, Él oraba. Pastor, ¿dónde se me enseña, verdad, de que cuando fuera con Lázaro, verdad, ahí donde se enseña que Él oraba? Lo podemos entender desde el primer evangelio, hermano, o los evangelios, que dice que Él siempre muy de madrugada se levantaba a orar. Todos los días Jesús oraba. Él es tu mayor ejemplo. Debemos, hermanos, ¿verdad? Todo lo que hacía Jesús, hermanos, sus milagros, sus sanaciones, ¿verdad? Expulsar espíritus, etcétera, todo eso, hermanos, lo hacía por medio de la oración. En todo, ¿verdad? Él oraba constantemente en comunión con su Padre. Yo no voy a expulsar demonios, yo no voy, ¿verdad?, a sanar enfermos. Eso solamente lo hace Dios. Lo único que tengo que hacer es orar. Solamente eso. Pastor, ¿a qué hora o en qué lugar puedo orar? ¿Cuál es la mejor hora o el mejor lugar, verdad, que yo puedo pasar el tiempo en comunión con Dios? La Biblia nos lo está enseñando. Muy de madrugada. Antes de hacer cualquier otra cosa, hermanos, de nuestras labores, ¿verdad?, de nuestra rutina, siempre mantenernos en oración. Por eso muchas veces vemos al cristiano, ¿verdad?, ahí por la calle de la amargura, lamentándose. Cuando viene la tormenta, no sabe qué hacer. Pero un cristiano que ora, ¿sabes qué es lo que él sabe hacer? Orar. Doblar sus rodillas. Amén. Señor, tú tienes el control de todo. ¿Qué pasaba cuando el Señor Jesucristo estaba en la barca? Todos ahí, ¿verdad?, corriendo como ratas, escandalizadas. ¿Y el Señor Jesús qué hacía? Dormía. Señor, sálvanos que perecemos. Hasta que a alguien se le ocurrió ir al Señor, ¿verdad?, y pedirle a Él. El Señor se levanta y calma la tempestad. Si no hubieran ido a despertar al Señor Jesucristo, ¿qué hubiera pasado? Lo que vamos con esto es de que cualquier problema, situación difícil, en las manos de Dios, hermano, tiene solución. Amén. Cualquiera. No hay nada imposible para Dios. Amén. Absolutamente nada. ¿Sabes qué es lo que limita el poder de Dios en nuestra vida? La incredulidad. Es lo que lo limita. No de que Dios no pueda hacerlo. De que Dios quiere y puede hacerlo, claro que sí. Pero no puede obrar muchas veces en la vida del cristiano porque hay incredulidad. Porque no ora.
¿Cuál es la mejor hora, hermanos, para orar? Jesús dice en la Biblia que Jesús oraba muy temprano. Dice, por la mañana el Señor Jesucristo se levantaba y oraba. Yo no voy a pasar tanto tiempo, hermanos, ¿verdad? ¿Qué es lo que el Señor estaba orando? ¿Qué es lo que le pedía? Solamente sé que el Señor Jesucristo se levantaba muy de madrugada y oraba. Y es lo que yo tengo que hacer. Debe, ¿verdad?, tener un devocional, ¿verdad? Tener esa convicción, hermanos, tener disciplina en mi vida para poder yo orar con mi Padre. 5 de la mañana siempre tener que estar levantado, cambiado, listo para ir al devocional. Y si no, medio. Muchos se dormían, ya despertaban hasta después. Pero todo eso, hermanos, quiere decir que en el momento, desde que uno vas a empezar a forjar en ti carácter, levantarte a cierta hora, orar, tener tu devocional, apartar tu tiempo para Dios. 2, 3, 4 de la mañana, hermanos, apartar un tiempo especial para Él. Claro que como familia, como padre, madre e hijo, se debe de orar. Amén. Pero también se debe de tener una comunión íntima de papá con su Dios. Amén. De mamá con su Dios. De los hijos con su Dios. Amén. Eso, hermanos, es lo que debe de haber en un hogar cristiano. Porque el Señor Jesucristo siempre se iba a un lugar, ¿sabes? El lugar que el Señor Jesucristo cuando iba, hermanos, y oraba en aquel monte, hermanos, cuando Él iba, buscaba un lugar tranquilo y solitario. Es lo que Él buscaba. ¿Por qué tranquilo? No puedo orar en un lugar, ¿verdad?, donde hay mucho ruido, donde hay mucho escándalo, donde están hable, esto, lo que sea. No se puede orar ahí. Se necesita, el Señor Jesucristo nos deja el ejemplo de que Él iba a un lugar tranquilo donde nadie le interrumpiera. Ahí a solas con Él. ¿Por qué razón, hermanos, hacía eso? Porque Él entendía, ¿verdad?, claramente de que otras cosas, otras personas, fácil nos pueden distraer cuando estamos orando. Fácil. ¿En qué hora? Cualquier hora, el Señor Jesucristo, muy temprano y de madrugada. ¿En qué lugar? Mateo 6, 6 al 8, por favor, vaya conmigo a Mateo capítulo 6. Mateo 6, capítulo 6, versículo 6 al verso 8. Dice, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en los secretos, dice, te recompensará en público. Verso 7. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Amén. Antes de que vosotros le pidáis. ¿Sabes algo, hermano? Tu necesidad, tu problema, Dios ya lo sabe. Amén. Dios ya sabe qué necesidades estamos pasando, aún económicas y espirituales. Dios ya las sabe. Pero ¿por qué Dios no obra? ¿Por qué Dios no contesta? Porque no hemos pedido a Él. El Señor sabe mis necesidades. Bueno, ¿le has pedido realmente a Él? Algo, hermanos, ¿en qué lugar, verdad, se puede orar? Dios sabe, verdad, lo que en cualquier lugar, hermanos, en tu casa, aún en el trabajo. Pastor, ¿cómo puedo orar en el trabajo, verdad? Se van a burlar si me ven ahí de rodillas. Pero en tu mente, estar orando, Señor, pensando, ¿verdad? Tienes una petición, pedirle a Dios en cualquier momento. Muchos se avergüenzan, hermanos, de que los vean orando. Mis amigos, ¿qué van a decir? Señor, tú lo sabes todo. Es como que uno está comiendo, ¿verdad? Y oras ahí en ese momento, cuando nadie ve. ¿Somos realmente cristianos? ¿O realmente, hermanos, nos importa esa comunión con nuestro Padre Celestial? Él tiene la solución absolutamente de todo, hermanos. ¿En qué lugar puedes orar? Levántese a las 5 de la mañana. Ay, pastor, es muy pesado. Lávese la cara. Ay, pastor. Busque un lugar para orar. ¿Sabe algo? Nos levantaríamos temprano. Exacto. Para orar. Nos levantaríamos temprano
¿Qué fue lo último que hiciste anoche? Más bien, ¿qué es lo último que se hace anoche? Sí, hay tiempo para todo, ¿no? Pero nada más uno se acuesta y listo. Creo que deberíamos de orar antes de dormir, Señor, gracias. Hermano, no importa quién se burle de ti. El Señor Jesucristo padeció más. Y lo que Él padeció no se compara en nada con lo que usted y yo vamos a padecer. Absolutamente nada. Pastor, se burlan porque soy cristiano. ¿Y qué? Al contrario, yo me gozo de que me vean orando, de que digan, ese es cristiano. Amén. Pero ¿qué hablan de nosotros? Necesitamos una comunión íntima con Dios. Salmo capítulo 5, verso 3, hermanos. Salmo capítulo 5, versículo 3. Dice así. Desde el verso 1 dice, escucha, oh Jehová, mis palabras. David se está dirigiendo completamente a Dios en oración y le dice, escucha, oh Jehová, mis palabras. Considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor. Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Verso 3. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Dice de mañana, no está diciendo a mediodía. No está diciendo a la hora de si me acuerdo. No dice el rey David aquí, Señor, de mañana me presentaré delante de ti con mis palabras en oración y en ti voy a esperar. Amén. Es lo mejor que se puede hacer para el cristiano. Orar y esperar en las manos de Dios. ¿Sabe algo? Porque Dios tiene la solución absolutamente de todo. Amén. Dios tiene el control de todo. Tal vez por el momento no lo entendamos, pero Él sí lo entiende. Y si nos ponemos en las manos de Dios, es lo mejor que el cristiano puede hacer. Varios me han dicho, yo no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Pues yo tampoco la sé. Pero sí sé que la voluntad de Dios es agradable y perfecta y que no añade tristeza con ella. Amén. Yo sé que la voluntad de Dios, ¿sabe cuál es? Orar, leer la Biblia, estar en comunión con Él. El rey David oraba. Job 1:5, por favor, vaya conmigo a Job. Capítulo 1, versículo 5. Dice, y acontecía que habiendo pasado en uno de los días del convite, Job enviaba y lo santificaba y se levantaba de mañana, dice, y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los que, hermanos. Todos los días Job se presentaba, ¿verdad? Y hacía él, hermanos, se presentaba el holocausto delante de Jehová. ¿Sabes por qué? Porque pensaba y decía, mis hijos pecaron. ¿Realmente estás orando por la vida de tus hijos? ¿Realmente quieres que la voluntad de Dios esté en la vida de ellos? Job lo hacía. Qué tremendo ejemplo le están dando hoy a los hijos. No solamente, ¿verdad?, en todas las iglesias o aún los cristianos. Yo sé que mi papá oraba. Cuando me levantaba siempre estaba en oración, ahí orando. Yo quiero ser como mi papá. Yo quiero ser como mi mamá que se la pasaba, ¿verdad?, ahí orando, buscando a Dios de rodillas. Y ese ejemplo se le está dando a los hijos. Para que ellos realmente busquen a Dios. Amén. ¿Verdad? Para que los hijos no se pierdan cuando fueran grandes. Cuando fueren grandes ellos no tomen unas decisiones de las cuales se equivocan. Pero orar por ellos. Job lo hacía. Amén. Presentaba holocaustos delante de Jehová porque sabía que tal vez sus hijos habían pecado. Primera de Samuel 1:19, hermanos. Primera de Samuel, capítulo 1. Primera de Samuel, capítulo 1, verso 19. Dice: Primera de Samuel 1:19 dice, y levantándose de qué, hermano?
De mañana, dice, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a casa de Ramá Elcana, y llegó a Ana su mujer, y Jehová, dice, se acordó ¿de quién? De ella. Pero vea cómo comienza este versículo: y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová. El devocional familiar aquí está presente. De mañana se levantaron y adoraron a Jehová. Qué hermoso sería, ¿verdad?, de que una familia se levantara. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a orar, buscar a Dios. Amén. Una parte, antes de que yo me acercara a la iglesia, había mi tía por parte de mi mamá. Mi primo siempre le daba como que pena hablarme. Oye, mi mamá dice que si te pasas a escuchar la Biblia, siempre le daba pena. Y una vez, ¿verdad? Fui con mi primo, yo todavía no sabía nada de Cristo. Y me dijo ella, dice, Lalito, si paso, te dijo, dice, orar, vas a leer la Biblia. Que me está hablando, ¿no? Pero pues sí, vamos a ver. Veía, hermanos, cómo la familia de mi tía, yo era cristianos, mi tío, político, por así decirlo, daba una breve enseñanza de su palabra. ¿Verdad? Mi tía ahí, ¿verdad? Todos escuchando ese devocional familiar, y veía después de que se ponían a orar, yo quiero una familia así. Yo ya no quiero una familia donde haya problemas. Yo no quiero